Entonces, aquí haciendo este ejercicio de exégesis acerca de este evangelio que leemos este domingo en la misa, que es el 13º del tiempo ordinario. Estoy viendo aquí es el pasaje que leemos es la resurrección de la hija de Jairo. Pero me está surgiendo una duda que quiero aclarar aquí. Porque me encuentro al final la reacción de la gente que ve la resurrección, que de hecho son muy poquitos. Aquí veo que Jesús se va deshaciendo de toda la gente que está ahí rodeando el lugar donde muere la niña, la hija de Jairo. Él se va deshaciendo de todos y entra con un grupo muy selecto a resucitarla. Después de esto, dice que los testigos que estuvieron ahí, que eran simplemente Jairo y Pedro, Santiago y Juan, dice que se llenaron de asombro. Y ese llenarse de asombro es lo que me está intrigando. Porque no estoy muy seguro si ese asombro es un asombro ante lo divino, parecido a lo que expliqué la semana pasada sobre cómo la gente se asombra cuando se dan cuenta que Juan Bautista recibe el nombre de Juan porque porque así lo dispuso. Ellos no sabían que el ángel, pero Isabel así lo dijo y se lo aseguró, se lo confirmó Zacarías, y ellos se llenan de asombro cuando ven la clase de niño que es. Entonces ese asombro del que hablaba Lucas, no sé si es el mismo asombro del que está hablando aquí Marcos, porque pudiera ser. A mí me llama la atención, estas son palabras que vale la pena ponerles atención. Entonces lo que voy a hacer, obviamente cuando hay dudas sobre la palabra, es ir al original en griego. Entonces, a ver, vamos a tener aquí el Evangelio en griego. Vamos a buscar, este es el capítulo 5 de Marcos. Y es ya casi al final de la perícope. Entonces, ¿qué será el versículo 43? 40 y... Ok. ¿En dónde está? Está en el 42, de hecho. Entonces dice aquí, se llenaron de asombro. Se llenaron de asombro. Así lo tradujeron en español. Pero en griego lo que dice es extasi megali. Extasi megali. Y de hecho el sustantivo no es extasis, el sustantivo es extasis, que es nuestro éxtasis en español. Entonces, extasi es en asombro. Dice extasi megali, en asombro grande. En asombro grande, pues en español diríamos en asombro grande o en gran asombro, como quiera que sea. Como dice acá, sí, se llenaron de asombro, aunque aquí la traducción, al menos la del misal, no dice gran asombro, como dice en griego, porque en griego dice extasi megali. Entonces la palabra es éxtasis, así que vamos a buscar en la concordancia, en el diccionario de concordancias, vamos a buscar por éxtasis, para ver dónde vuelve a aparecer, porque es importante, hay que ver dónde vuelve a aparecer esa palabra éxtasis, en qué textos aparece, a ver si coincide con lo de Lucas o no. Entonces dice aquí, según la concordancia, sería el número 1611. Vamos a ver en el directorio de concordancias. En el directorio de concordancias vamos a buscar por el 1611. 1614, 16, aquí está, 1611. Éxtasis. Interesantísimo, porque la palabra éxtasis, los únicos que usan la palabra éxtasis en el Nuevo Testamento son Marcos y Lucas. Lucas lo usa una sola vez en su evangelio, pero no, es hasta el capítulo 5, entonces no tiene que ver con lo de el nacimiento de Juan Bautista. Fue otra palabra la que él usó allá. Pero, ¿a qué se refiere entonces este éxtasis realmente aquí en el evangelio? Sería cosa de comenzar a ver. Bueno, Lucas lo usa una sola vez en su evangelio, pero en los Hechos de los Apóstoles lo usa 1, 2, 3, 4. 4 veces en los Hechos de los Apóstoles ahí lo usa más. Pero Marcos, que lo usó primero lógicamente, porque escribió antes que Lucas,
lo usa solamente dos veces en todo el Evangelio, solamente dos veces utiliza la palabra éxtasis. Entonces vamos a ver a qué se refiere. Y aquí cuando Lucas lo usa una sola vez, me pregunto si no será precisamente en este mismo pasaje, porque la resurrección de la hija de Jairo se la copiaron Mateo y Marcos a Lucas. Entonces, digo, Mateo y Lucas se la copiaron a Marcos. Entonces, esta única vez que aparece esta palabra éxtasis en Lucas, a lo mejor coincide con la narración de la resurrección de la hija de Jairo. La única manera pues es ver. Entonces vamos a ver en la Biblia, y acá para no perder tiempo no tomo la Biblia de papel, sino que tomo una Biblia, vamos a ver aquí la Biblia de Jerusalén digital, que no se me pierda acá donde tenía, ok, para que no se me pierda aquí el texto. Entonces vamos a ver en la Biblia de Jerusalén rápidamente, aquí la tengo. Vamos entonces a ver en el Evangelio según San Lucas. Dice aquí en el diccionario de concordancias que es el capítulo 5. A ver, buscamos por el capítulo 5 rápido. A ver. Capítulo 5. Y luego el versículo que era, según esto, el 26. Ah, interesante. No corresponde. En Lucas no corresponde a la resurrección de la hija de Jairo. Donde se llenan de ese éxtasis es cuando hace caminar al paralítico. Al paralítico que le descuelgan porque cuando abren el techo de la casa y por ahí lo meten en la camilla y lo hace caminar, es ahí cuando se llenan de este éxtasis. El asombro se apoderó de todos y alababan a Dios. Entonces, bueno, pero aquí vemos, es un asombro que los mueve a alabar a Dios. Entonces sí, es un asombro religioso, porque es lo que me interesa, que sea un asombro religioso. Entonces, haciendo esta hermenéutica, porque esto es una hermenéutica, vamos a hacer la hermenéutica entonces de ese éxtasis. Entonces aquí vemos que para Lucas es claramente un asombro religioso. Es un asombro que los mueve, los suscita a alabar a Dios, suscita la alabanza a Dios. Y ya, es la única vez que aparece en el Evangelio de Lucas. Pero si vemos la otra vez que aparece en el Evangelio de Marcos, vamos a ver entonces en el Evangelio de Marcos, es el capítulo 16, versículo 8. Entonces vamos a ver aquí rápidamente, capítulo 16, versículo 8. ¿Qué dice? ¿Dónde está el capítulo 16? Aquí, 15, 16, versículo 8. Ah, qué interesante, porque acá en el 16.8, que es donde vuelve a aparecer la palabra éxtasis, es cuando descubren las mujeres que el sepulcro está vacío. Entran al sepulcro, ven a un joven sentado, vestido con una túnica blanca, y él les dice, no se asusten, sé que buscan a Jesús de Nazaret el crucificado, pero ha resucitado, ya no está aquí. Entonces dice aquí que ellas salieron y huyendo del sepulcro. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Qué interesante que aquí, en la traducción en español, es la Biblia de Jerusalén, no habla de ningún momento del éxtasis. Entonces, ¿dónde está que aquí? Vamos a ver el griego entonces. A ver, entonces vamos a ver Marcos 16.8 en griego. Marcos 16.8 en griego para ver qué es lo que dice aquí realmente. A veces, y eso que la traducción de la Biblia de Jerusalén es buenísima y a veces me desconcierta porque luego me encuentro cada cosa. A ver, dice aquí, en el 16.8, capítulo 16, ¿dónde está el capítulo? Aquí está el capítulo 16, el versículo 8, ¿qué dice? Ah, es que el versículo 8 aquí dice, tromos que éxtasis. Tromos que éxtasis, tromos, o sea, tromos es que iban temblando, o sea, tromos es como cuando decimos trémulo, trémulo es tembloroso, entonces este trémulo viene de esta palabra tromos, entonces tromos temblando, tromos que éxtasis, temblando y en éxtasis, es lo que dice en griego, y aquí en la Biblia de Jerusalén lo tradujeron como decíamos aquí,
salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto, pero no es espanto, es éxtasis. No, ¿cómo? Ay, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo dice aquí entonces? Sí, o sea, es que es lo que dice. A ver, dice aquí. En español dice, ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Entonces, apotó. Igengaer, autas tromos que éxtasis. Sí, dice tromos que éxtasis, temblando. O sea, realmente no dice terror. Más adelante habla del terror, claro, dice, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo, que es donde encontré la palabra terror, pero después, y no tanto terror, sino miedo, porque, sí, aquí dice, efobunto, o sea, tenían miedo, pero ese efobunto, pero es después, o sea, iban temblando y en éxtasis, y no le dijeron nada a nadie porque tenían miedo, efobunto. Pero entonces aquí dice tromos que éxtasis. Entonces lo que tenían estas mujeres no era miedo, era, bueno, o sea, lo que yo quería ver era si era un miedo, vamos, ya se me fue la palabra que usa aquí en español el evangelio, este asombro religioso. Entonces, iban temblando, pero por ese asombro religioso, pues ven vacío el sepulcro y se encuentran aquí este vestido de blanco que les decía resucitó, entonces la sobrecoge este, este, eh, este asombro religioso. Pues sí, sigue siendo a fin de cuentas un asombro religioso. Tiene que ser porque es la palabra éxtasis, que es nuestro éxtasis a fin de cuentas en español. Ya nada más por salir de dudas, porque si no me voy a desviar mucho de lo que estoy aquí haciendo, pero nada más un versículo, de los que dice, de los que usa Lucas la palabra éxtasis en los Hechos de los Apóstoles. Entonces veo aquí, por ejemplo, 10:10, vamos a ver, los Hechos de los Apóstoles 10:10, que es lo que dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 10. A ver aquí, ¿qué sentido tiene la palabra éxtasis? Entonces vamos a ver, porque tiene que ser lo mismo un asombro religioso. Ya por consistencia, ¿no? Aunque bueno, bastara con que para Marcos fuera un asombro religioso a ver entonces, ¿qué dice aquí en los Hechos de los Apóstoles 10:10? ¿Dónde está el 10:10? A ver, Hechos de los Apóstoles 10, el capítulo 9, aquí está el capítulo 10:10, aquí. Uy, es que aquí sí de plano, dice, estando allí sintió hambre y quiso comer, mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y cómo bajaba hacia la tierra una cosa parecida a un gran lienzo atado por las cuatro puntas. Este es quién era, era Simón, ¿no? ¿Quién? Sí, pues era él. Sí, subió Pedro a la terraza, claro, a eso de la hora sexta para hacer oración. Estando allí, quiso comer, mientras se lo preparaban le sobrevino un éxtasis. Pero pues sí, ahí y vio el cielo abierto y cómo bajaba hacia la tierra una cosa parecía un gran lienzo atado por las cuatro puntas. Pues sí, ahí ya realmente entró en éxtasis. O sea, la palabra, ahí la connotación que se le da a éxtasis es tal cual el éxtasis como nosotros lo conocemos, esa experiencia máxima religiosa. Pero que a fin de cuentas, pues es lo que significa en griego, un asombro religioso, pues. En fin, bueno, lo único que quería probar era si Lucas había usado la misma palabra para referirse a ese asombro religioso que sintió la gente cuando descubrieron quién era Juan a través del nombre que decía Isabel y que luego confirmó Zacarías. Aunque no, es realmente un asombro religioso diferente, pero a fin de cuentas es un asombro religioso. Como quiera que sea, llama la atención aquí que dice, entonces ellos, o sea, traduciéndolo tal cual está en griego, no dice ellos entonces se llenaron de asombro aquí tras la resurrección de la hija de Jairo, no dice ellos entonces se llenaron de asombro, literalmente diría ellos entonces se llenaron de un gran éxtasis,
de un gran éxtasis, es decir, de un gran asombro religioso, sí. Y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Uh-huh. En fin, que pues así es como se hace la exégesis de los textos bíblicos y así es como voy preparando poco a poco el guión del programa Pasión por el Evangelio. Pues aquí está, por si tenías duda, aquí está.